los discípulos de Cristo del primer siglo, que después fuimos conocidos o somos conocidos como cristianos. Antes no se nos llamaba cristianos, antes se nos llamaba discípulos. Todo aquel que seguía a Jesús, ¿verdad?, se le llamaba discípulos. ¿Y qué quiere decir discípulo? Discípulo quiere decir un alumno, eso quiere decir alguien que está estudiando. En otras palabras, nosotros somos discípulos todavía. Fue hasta que en la iglesia de Antioquía, dice la Biblia, que por primera vez se le llamó cristianos. ¿Qué es un cristiano? Bueno, un cristiano es alguien que conoce a Cristo y que tiene una relación con Cristo. Aquí en Estados Unidos, como, ¿verdad?, en México, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, usted le pregunta a cualquier persona, le va a decir que es cristiano. Aunque no conozca a Cristo, le va a decir que es cristiano. Si usted va a México, la mayoría le va a decir que es católico. Pues aquí le van a decir que son cristianos, aunque no conozcan a Cristo, aunque no tengan una relación con Jesús. Pues en el primer siglo, a diferencia de hoy, cuando Cristo es crucificado y quedan los apóstoles, y luego de ahí todos los cristianos, los discípulos de aquel entonces, no eran bien vistos como hoy. No eran bien vistos, y se reunían también así en casa, porque no tenían templo, ¿verdad?, para reunirse, y se reunían así. Y muchos lo hacían a escondidas. ¿Por qué? Porque no era bien visto, ¿verdad? Eran atacados, yo creo que muchos de nosotros que nos criamos en México, nosotros nos gritaban aleluya, o si no a nuestros papás, ¿verdad? Era una manera de llamarnos y quizá de avergonzarnos, pero en realidad no es así. No nos avergüenza, ¿verdad?, que nos conozcan por servir a Cristo. Aleluya. Entonces, en aquel tiempo los cristianos eran odiados. Y si usted en su tiempo estudia el libro de Hechos, va a encontrar que varios fueron mártires. ¿Qué es un mártir? Un mártir es alguien que muere por la causa de Cristo. La palabra mártir viene de una palabra griega, martureo, que quiere decir testigo. Por ejemplo, si alguien tiene un accidente aquí en la esquina y hay una persona que está ahí parada, ese es un testigo. Alguien que de primera mano recibió lo que miró. No le contaron. Ahora podemos decir, pero muchos no conocieron a Jesús. Es verdad, no lo conocieron físicamente, pero ellos tuvieron un contacto con Jesús. ¿De qué manera? Como usted y como yo. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ellos tuvieron una experiencia personal y dijeron: Jesús no está muerto, Jesús vive, ¿verdad? Porque nosotros, cuando tenemos una experiencia personal con Jesús, para nosotros Jesús no es un mito, una historia, porque cada día nosotros tenemos experiencias con Jesús. Miramos milagros. Todos los que estamos aquí podemos mirar la mano de Dios moverse todos los días. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí pudiéramos decir, contar algo que Dios ha hecho por nosotros, por Jesús. Amén. Así que esto era un testigo, alguien que miraba un suceso de primera mano. Bueno, yo les voy a hablar del primer testigo o del primer mártir de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, o la iglesia apostólica. Y cuando digo iglesia, no la relacione con una denominación. La iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros, las personas, ¿verdad? Eso somos nosotros, la iglesia. Y el primer punto que vamos a tocar es este, miren. Arresto de Esteban. Esteban, muchos de ustedes ya lo conocen, pero si alguien no está relacionado con esto, lo explico. Era uno de los 7 diáconos o servidores. Habían sido escogidos porque la iglesia del primer siglo empezó a crecer tanto, de una manera sobrenatural, que ya los apóstoles no podían atender a toda la gente. Eran tantos, dice la Biblia, que en la primera predicación de Pedro se convirtieron 3,000 y después se convirtieron 5,000 aproximadamente, ¿verdad? Porque ahí está hablando de varones, pero también se bautizaron familias, hijos, etcétera. Entonces, en la primera predicación de Pablo eran aproximadamente unas 10,000 personas. Entonces los apóstoles ya no podían atender a toda la gente, ya no podían saludar a todos, ya no podían visitar a todos. Entonces dice la Biblia que
las viudas griegas porque había judíos de habla griega, así como muchos en otros países hablan el inglés, ¿verdad? El griego era el idioma global, universal. Toda la gente de ese entonces hablaba el griego. Así que los que hablaban el griego, las viudas, dice la Biblia, que estaban siendo descuidadas en la distribución de los alimentos. Escogieron, le hago esta historia para que usted se familiarice. Escogieron a 7 hombres, a 7 varones, dice la Biblia, de buen testimonio, de buena reputación y lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, ¿para qué? Para llevar la comida, fíjense. Tenían que estar llenos del Espíritu Santo para repartir despensas. Bueno, entre ellos estaba este varón del que le vamos a hablar, Esteban. Esteban empezó repartiendo despensas. Pero como Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, cuando Esteban estaba desarrollando este trabajo, el Espíritu Santo comenzó a usar su vida. Así que no se desespere porque está aquí en una célula. El día de mañana Dios lo va a usar en otras cosas si usted es fiel y si usted persiste en esto. Después, cuando entramos al capítulo 6, en los próximos versículos, dice la Biblia que Esteban ya no estaba en la distribución de alimentos. Dice que estaba haciendo grandes señales y prodigios. Qué tremendo. Pero también sucedió esto, que entre tanto que Esteban estaba haciendo aquello que Dios lo llamó, trabajando en la obra de Dios, haciendo grandes señales, grandes prodigios, hubo gente que no le gustó. Siempre va a haber. Y estos eran de una sinagoga que se llamaban los libertos. A esto no les pareció lo que enseñaba. Y cuenta la historia bíblica que estos varones, llamados los libertos, le pusieron una trampa. Cuando tenga tiempo usted estudie, ¿verdad?, esta parte. Pero dice que disputaban con Esteban. En otras palabras, peleaban con Esteban. Y disputaban temas de la Biblia. Pero Esteban, dice la Biblia, que estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice que no lo podían resistir. No tenían cómo defenderse. Los argumentos de ellos eran tan débiles. Cuando dice la Biblia que cuando Esteban hablaba la palabra, dice que no podían resistir el espíritu y la sabiduría. Cuando usted y yo testificamos, mire, le estoy hablando de todo esto porque tiene un propósito. A veces nosotros creemos que Dios llamó a algunos a llevar este evangelio, pero en realidad Dios llamó a todos. Todos somos predicadores de alguna manera, también las hermanas. Y hay veces que nosotros tenemos un poquito de miedo, de temor. Pero cuando usted empieza a testificar del poder de Dios, el Señor lo va a empezar a llenar del Espíritu Santo. Y ya no va a tener ese miedo, o ya no va a tener esa intimidación. Dios lo va a empezar a usar y va a empezar a hacer grandes cosas. ¿Por qué le digo esto? Porque este es el reino de Dios, no de nosotros. Y cuando usted le habla a alguien de Cristo, ellos sienten un impacto. Ayer, le cuento esto porque es lo más reciente, pudiera contarle, gracias, pudiera contarle otros testimonios que tengo, pero le cuento este porque es el más reciente. En mi trabajo llegaron algunos muchachos, pero entre uno de esos, Dios me puso uno. Y duré unos días ahí platicando con él, y un día el Señor me dijo que le hablara y le testificara, y le testifiqué. Oré por este muchacho porque él quiere cambiar, me dice que quiere cambiar, ¿verdad? Él viene de una vida muy de prisiones y todo ese asunto. Tiene 40 años y viene de la calle, no tiene familia, le acaban de dar un apartamento, él es de aquí. Y bueno, le hablé yo de Cristo, le testifiqué del poder de Dios y de la necesidad de cambiar. Y me dijo, yo quiero cambiar. Yo quiero un cambio, yo quiero ese cambio. Y le dije, yo voy a orar por ti, pero voy a orar el día que Dios me diga. Y pasaron los días, el Señor me dijo, quiero que ores este día por él.
Y le dije, hoy voy a orar por ti. Y se llegó el momento y oré por él. Y ayer precisamente el patrón de nosotros me dice, hermano, me dice, ahorita que usted no estaba oyendo yo a este muchacho. Y dice él que cuando usted oró, había gente que ya ni le hablaban, pero que ahora hay gente que le está hablando. Y yo me quedé pensando en eso, ¿verdad? Le dije yo, bueno, yo creo que el mensaje es para ti. Dios quiere que te des cuenta, porque tú tienes 20 años oyendo el evangelio y no quieres entregar tu vida al Señor. Y me dijo, ¿sabe qué, hermano? La voy a pensar eso que usted me está diciendo. Este evangelio es para todos. Este evangelio, ¿verdad? No podemos nosotros como adaptarnos. No podemos nosotros vivir un estilo de vida y decir, así estoy bien. Dios está esperando que usted dé un movimiento para Él, hacer un milagro para salvar a esa gente que está aquí. ¿Cuántos han mirado milagros? Aleluya. Entonces, cuando vieron ellos que no podían resistir el poder de Esteban cuando testificaba, porque cuando hablaba Esteban, no era Esteban, era el Espíritu Santo. Pero uno debe tener miedo cuando usted hable, porque no va a ser usted, va a ser el Espíritu Santo. Así que cuando hablaba Esteban, estaba lleno de ese poder. Como ellos no pudieron, dice la Biblia que sobornaron 2 hombres para que testificaran en contra de él. Lo toman, dice la Biblia, violentamente y lo llevan al concilio. ¿Pero qué era el concilio? El concilio era el Sanedrín, se le llamaba. Eran 70 varones, 71, que juzgaban este tipo de situaciones. Fueron los mismos que juzgaron a Jesús. Fueron los mismos, ¿verdad? Que el sumo sacerdote era como el principal de entre ellos. Así que a base de mentiras llevan a Esteban. Y es ahí donde va a empezar la historia. Segundo punto. Gloria a Cristo. Ese es el segundo punto, la defensa de Esteban. Dice la Biblia, usted está léala cuando tenga chance porque está muy interesante esto. Dice que cuando fijaron sus ojos en este varón, en Esteban, dice que todos los que estaban sentados vieron la cara, el rostro de un ángel. Wow, ese es Dios. Amén, ¿Se da aleluya. cuenta? Ese es Dios. Aquellos hombres que estaban preparados supuestamente en todo el conocimiento, eran multibilingües, hablaban bastantes idiomas, eran hombres versados en la ley, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, por decirlo así, eran hombres versados, pero ellos no tenían lo que usted y yo tenemos. ¿Qué tenemos nosotros? Aleluya. Nosotros tenemos poder del Espíritu Santo. Dios vive en nosotros, Él está en nosotros. Cuando ellos miraron a este varón, ¿saben qué miraron? No miraron la cara de un diablo, miraron la cara de un ángel que reflejaba su vida rendida a Jesús. Reflejaba, ¿verdad?, que él se había entregado totalmente. Eso era lo que reflejaba Esteban, transparentaba la gloria de Dios. Cuando ellos miraron a Esteban, ellos pudieron ver la presencia de Aleluya. Cristo en Esteban. Eso fue lo que miraron estos varones. Usted no se preocupe cuando esté en dificultades, cuando alguien se levante contra usted, porque sabe con qué se van a encontrar: con la gloria de Dios en su rostro. Sí, se van a encontrar cuando usted vaya a la escuela y se burlen de usted. ¿Sabe con qué se van a encontrar? Con la gloria de Dios. Amén, Con la aleluya. presencia de Dios se van a encontrar. No hay mejor argumento. Usted no tiene que defenderse. No hay mejor argumento cuando Dios habla a través de usted. Gracias, Dios. Así que estos hombres, cuando miran a Esteban, miraron la gloria de Dios. Aleluya. Como Moisés cuando bajaba de río la presencia de Dios, dice la Biblia que ponía un velo porque su rostro brillaba. Y aunque usted no lo mire, va a haber gente que le va a decir: yo noto algo diferente en tu vida. Hay algo que yo miro en tu vida, no sé qué sea, pero hay algo que brilla en tu vida. Amén, aleluya. Es la gloria de Dios. Es la presencia de Dios. Amén, aleluya. Porque nosotros vivimos en una atmósfera que es espiritual. Sí, por eso usted refleja gloria. Pero si usted va a las partes donde hay droga, usted va a mirar que la gente refleja lo contrario, reflejan al diablo en el rostro. ¿Verdad? Que la gente que toma al siguiente día, usted le puede mirar en la cara
que está mal. La gente que se droga, usted lo puede mirar en su rostro que algo anda mal, ¿no, hermana? Terrible, hermana. Algo de saber. Bueno, se mira en el rostro lo que nosotros portamos adentro. Este varón portaba la gloria de Dios. Así se medía la vida cristiana antes. No era con los likes en Facebook, no. La vida cristiana no era por los lugares donde lo invitaban a predicar, no. La vida cristiana se medía por el poder del Espíritu Santo que vivía en los cristianos de antes. ¿Y cómo se obtiene ese poder? Alguien se estará preguntando, ¿cómo yo pudiera tener ese poder? ¿Sabe cómo? Rindiéndose a Cristo. Rindiéndose totalmente su vida a Cristo. Usted va a tener ese poder en su vida. Así que Gloria a Cristo. estos varones miraron la gloria de Dios. Santo es Y el sumo sacerdote, usted lo va a leer después. El sumo sacerdote, cuando mira esto, rompe ese bello momento. Y dice el sumo sacerdote, le pregunta a Esteban. Esteban no está hablando. Eso es importante cuando una persona está llena del Espíritu Santo. Esteban no está gritando. Esteban no ha perdido el control. Esteban no está discutiendo. Esteban no está diciendo yo tengo la razón. Esteban está callado. Está esperando el momento de Dios. Está oyendo la voz del Espíritu Santo. Gloria a Cristo. Y le dice el sumo sacerdote, esto es así. En otras palabras quiere decir, en nuestro tiempo sería un equivalente. Usted acepta que es culpable o es inocente. Y es el momento de Dios. Y dice Esteban, se levanta Esteban y comienza a hablar lo que Dios le había puesto en el corazón. Y primero Esteban comienza diciendo cómo fue llamado Abraham. Porque los judíos, hasta hoy en día, ellos dicen que nosotros, los gentiles, somos como perros. Está fuerte el término, pero así nos llaman. Que somos como perros, que nosotros nacimos en un cuerpo humano para servirles a ellos. Así dice en un libro que llama el Talmud. Sí, ellos se consideran exclusivos de Dios. Y es verdad en parte, ellos son exclusivos, pero ellos creen que hasta la fecha que nadie más va a ser salvo. Creen que ellos son los únicos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, comienza a decirles cómo Abraham fue llamado. ¿Por qué Abraham? Porque ellos consideran que todos los favores que tienen, todas las bendiciones que tienen, ellos se los deben a Abraham. Por eso la Biblia dice, nosotros somos hijos de Abraham. Porque ellos se consideran como únicos. Así que Esteban le dice, en otras palabras, derriba este argumento y dice, no es así, ustedes están equivocados. Cuando Abraham fue llamado, cuando Dios se le apareció, Dios le podrá hablar a alguien que no está todavía bautizado. Dios se le podrá aparecer a alguien que todavía no conoce a Dios. Bueno, Abraham conoció a Dios antes de ser circuncidado. Él vivía en una parte que se llamaba Mesopotamia. Y si usted estudia la historia se da cuenta que era un lugar idólatra. Y Dios se le apareció. Dios se le reveló y lo llamó. Y le dijo que saliera de allí. Así que Dios le puede hablar a un pecador. Pero cuando Dios nos habla siempre nos va a decir Dios, sal de ahí, te quiero usar. Quiero hacer cosas grandes contigo. Te quiero salvar, pero tienes que salir de ahí. Tienes que cambiar.